Hi everybody. Hola a todos. We're with you again today for our 5th day of our Christmas devotional series. Estamos con usted nuevamente por nuestro 5º día de nuestros estudios devocionales de Navidad. We are studying from an app that you could get on your phone or your computer called YouVersion. Lo estamos tomando de una aplicación que usted lo puede tener en su teléfono o en su computadora llamado YouVersion. And the plan that we're studying is called the 10 Days of Christmas Truths to Live All Year. Y el plan que estamos siguiendo se llama 10 días de verdades de Navidad para todo el año. And today we're going to talk about Caesar Augustus. Y el día de hoy vamos a hablar de Augusto César. He's not somebody you usually think about in the Christmas story. No es alguien al que pensamos normalmente en las historias de Navidad. But he is mentioned in the Bible and as part of the story about Jesus' birth. Pero él es mencionado en la Biblia y es parte de la historia del nacimiento de Jesús. Okay, let's begin. Empecemos. Okay, so we're reading just a few verses. Luke 2, 1 through 3. Vamos a leer algunos versículos. Lucas 2, 1 al 3. Okay, so let's begin. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire world. En el versículo 1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. And everyone went to their own town to register. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Imagine if this had happened today. Imagínense que esto sucediera el día de hoy. How would you feel about having to interrupt your life to make a trip back to the city where you were born so that you could register to pay taxes? ¿Cómo te sentirías al tener que interrumpir tu vida para hacer un viaje de regreso a tu ciudad donde naciste y poder registrarte para pagar impuestos? As much as it would inconvenience us, they had even more complications back then. Por mucho que esto nos incomodaría a nosotros, en tiempos ellos tenían aún más complicaciones. I'm sure that many of them had crops and livestock to consider. Estoy seguro que muchos de ellos tenían cultivos y ganados que considerar. And there weren't any planes or trains. Y no había ni aviones ni trenes. So travel meant walking or at best riding on an animal. Así que viajar significaba caminar o, en el mejor de los casos, montar en un animal. No doubt, this wasn't a very popular decree. Sin duda, ese no fue un decreto muy aceptado por la mayoría. But God was doing something bigger. Pero Dios estaba haciendo algo más grande. Prophecy in Micah 5:2 indicated the Messiah would be born in Bethlehem. La profecía en Miqueas 5:2 indica que el Mesías nacería en Belén. And because Joseph was from Bethlehem, he and Mary had to travel there for the census. Y como José era de Belén, él y María tuvieron que viajar allí para el censo. See the big picture now? ¿Puedes ver ahora la imagen completa? Because it's God's perfect timing. Es en el tiempo perfecto de Dios. Jesus was born in Bethlehem, fulfilling the prophecy. Jesús nació en Belén, cumpliendo así la profecía. So God used a decree from a secular ruler to keep his promises to his people. Así que Dios usó un decreto de un gobernador secular para cumplir sus promesas a su pueblo. This isn't a political statement, but a biblical one. No one has more control than God does. Esta no es una declaración política, sino una bíblica declaración. Nadie tiene más control que Dios. And despite circumstances, we can trust God. Y a pesar de las circunstancias, podemos tener confianza en Dios. Even if we can't see the outcome, we can always trust His ways.
Aun cuando no podamos ver los resultados, siempre podemos confiar en sus caminos. But let's go just a bit beyond merely trusting God today. Hear the testimony of a recovering control freak. Pero vayamos un poco más allá de simplemente confiar en Dios hoy. Escucha el testimonio de un antiguo esclavo del control. Taking control of my life creates immense pressure I was never meant to bear. Giving God control of my life creates peace I can't fully understand. Tomar el control de mi vida creó una inmensa presión que nunca debí vivir. Darle a Dios el control de mi vida creó una paz que nunca podré comprender. So, I have a habit that I started a few years ago. Así que yo tengo un hábito que comencé hace unos años. Each morning when I get out of bed, I simply lift up my hands. Cada mañana cuando me levanto de la cama, simplemente levanto mis manos. And I know it sounds silly, but it's a physical demonstration of how I want the posture of my heart to be in total surrender to God. Sé que puede parecer una tontería, pero es una demostración física de cómo quiero que sea la postura de mi corazón de una entrega total a Dios. So if this is a struggle for you, I'm going to encourage you to begin your day in the same way. Y si usted tiene también esta lucha con usted, le animo a comenzar su día de la misma manera. Just lift up your hands as a silent prayer to show God you're letting go and releasing full control to Him. Simplemente levante las manos como una oración silenciosa para mostrarle a Dios que está soltando y entregando el control total a Él. So let's pray. Oremos. God, help us surrender everything we are to you. Dios, ayúdanos a entregarte todo lo que somos. Don't let us fear the small worries of the world. No dejes que tomamos las pequeñas preocupaciones del mundo. Don't let us get wrapped up in circumstances. No dejes que nos dejemos envolver por las circunstancias. And even when we can't see your hand, help us to trust your heart. E incluso cuando no podamos ver tu mano, ayúdanos a confiar en tu corazón. We know that no matter who is giving orders on earth, you are ultimately the one in control. Sabemos que sin importar quién está dando órdenes en la tierra, en última instancia eres tú el único que tiene el control. We love you, Lord. Te amamos, Señor. Amén. Amen. Amén. Hey, that's what we have to share with you today. Eso es lo que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. And we hope that it speaks to your heart. Esperemos que haya hablado a sus corazones. I really have enjoyed these devotions. Yo realmente estoy disfrutando mucho estos devocionales, But we really wanted to encourage you. pero también queremos que se anime. So, we want to invite you to come join us at the Oasis Center on Tuesday and Thursdays. Les invitamos a que venga y se reúna con nosotros en el Centro Oasis los martes y los jueves. Because afterwards, we always have a time of discussion about what we talked about in the video. Porque después de nuestra reunión siempre tenemos un tiempo para conversar de lo que se hablamos en el video. And we'd like for you to join us. Y nos gustaría que usted estuviera con nosotros. But if you can't, we will continue to send the videos to you. Pero si usted no puede hacerlo, vamos a continuar a enviarle los videos. And always feel free to respond right back to us. Y siéntase libre siempre de responder a esos mensajes con un mensaje o enviarnos. Because we love hearing from you. Porque nos escucharía a escuchar de usted. So we pray that God blesses you and keeps you. Oramos de que Dios lo proteja y lo guarde. And we say goodbye to everybody online. Y vamos a decirle adiós a todos los que están en línea. And for everybody at the Oasis, it's time to talk. Y para todos los que están en el Centro Oasis es tiempo de conversar. Bye bye. Adiós.